Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Esta es la clásica guía de lectura a la que ya estamos acostumbrados, acostumbradas y acostumbrades. Bien, nosotros hemos finalizado las dos primeras unidades que constaban cada una de ellas de 3 clases. Es decir, tanto la unidad 1 como la 2, a cada una de ellas les correspondió 3 clases. A partir de ahora vamos a empezar con la unidad 3, en la que vamos, 3 y 4, que vamos a trabajar con 2 clases en cada caso. En la clase de hoy vamos a retroceder en el tiempo de algún modo, vamos a comenzar a dialogar en esta clase 8 sobre la formación de la ciudadanía y la cuestión de la sociedad civil. Nos interesa mucho en el campo educativo esta cuestión de cómo opera lo político y la política en ese, para construir o estructurar, ¿no? Ese campo educativo desde el punto de vista de la formación de la ciudadanía. Esto es así incluso desde los antiguos. En el mundo occidental, la cuestión de la formación de la ciudadanía era uno de los puntos centrales de las propuestas educativas. Desde Platón para acá, sabemos que la política, de algún modo, y también lo político, porque hay un diálogo ahí que es fundamental para constituir, aprobar políticas públicas. En este caso nosotros nos interesan esas políticas públicas que son educativas. Ahora bien, por eso es imposible despegarse de lo político cuando uno habla de educación. En principio es básico. Un diálogo es algo vinculado a lo político. Y la educación basada en diálogos o basada en currículums, en la currícula, en el plan de estudio, en lo didáctico, de todas maneras tiene un campo per se político. Más adelante vamos a empezar a distinguir esto de lo político y la política, ¿no? Pero dicho de modo burdo, de modo sencillo, cuando hablamos de la política, obviamente estamos hablando de las políticas públicas, ¿no? En el caso que nos compete a nosotros, las políticas educativas. Ahora, cuando hablamos de lo político, estamos hablando de cualquier diálogo en torno a pensar el mejoramiento de la vida en comunidad, ¿no? De algún modo es eso, la formación de la ciudadanía tiene que ver con una mirada sobre lo que los romanos llamaron la ciudad, ¿no? Entonces, política viene de polis y ciudadanía obviamente viene de las civitas, ¿no? De las civitas romanas. Bien, ¿qué vamos a trabajar entonces en la clase de hoy? La lectura es un poco abundante, pero vale la pena plantearse esta cuestión de la ciudadanía, ¿no? Y de la ciudadanía pensada desde el punto de vista de la comunidad, ¿no? Hay ahí una comunidad de algún modo disociada, porque, bueno, había un material bibliográfico que este año hemos quitado de la bibliografía, que hace al pensamiento propiamente dicho de la comunidad, cómo la comunidad de algún modo se inmuniza o el individuo se inmuniza de la comunidad. ¿Para qué? Para defender lo propio. Defender lo propio es defender la propiedad, ¿no? Defender la propiedad tiene todo un trasfondo moderno, y no cualquier moderno, sino un moderno que ustedes conocen muy bien, que se llama Locke. ¿Sí? Bien. Entonces, en esta clase vamos a trabajar en principio con la idea de política de Aristóteles. Les dejo un video
que habla sobre, uno, sobre la política de Darío Stanrider, del programa Mentira la Verdad, que es bien interesante porque nos permite comprender de qué hablamos cuando hablamos de la política y de lo político, de algún modo, ¿no? Desde la perspectiva más bien filosófica. Recuerden que en filosofía trabajamos a partir de problemas, ¿sí? Son problemas los que tratamos no de resolver, pero sí de algún modo de comentar, de hacer comentarios en la búsqueda de una resolución, pero como ustedes saben, las resoluciones raramente se cierren, ¿sí? No hay una resolución que cierre el problema político, mucho menos el problema de la educación. Desde ese lugar, entonces, trabajamos con esas miradas de autores del mundo de la filosofía que nos presentan su perspectiva, obviamente, ¿no? Este es el caso de Aristóteles, ¿sí? Les dejamos ahí el libro 1, los capítulos 1, 5, 12 y 13. ¿Sí? Yo les subo la bibliografía como siempre. En ocasiones no puedo recortarla, pero sí ustedes ubiquen esos capítulos, ¿no? Los libros de Aristóteles, los textos de Aristóteles, son textos de algún modo pensados para la educación, ¿sí? Son textos que se conocen con el nombre de esotéricos, porque son para un grupo particular. Aristóteles escribía estos libros a modo de lecciones que luego brindaba en el liceo, ¿sí? Desde ese lugar, entonces, su preocupación por la ciudadanía, su preocupación por la política, en realidad su preocupación por la polis, si ustedes quieren, ¿sí? Porque esa es la ciudad para los griegos, tiene que ver con esto, ¿no? Con la formación de ese político, ¿sí? De ese son politicón, que es de algún modo algo que Aristóteles piensa como una naturaleza humana, ¿sí? Naturalmente los seres humanos somos seres políticos, seres de diálogo, seres que hablamos, ¿sí? Y desde ese lugar la preocupación para un ateniense o para un griego, si ustedes quieren, desde el lugar de Aristóteles, tiene que ver con esto, con la posibilidad de transmitir, entre comillas, a la juventud o educar a la juventud en esos campos básicos para la ciudad, ¿sí? Que corresponden a esa polis, ¿sí? Queremos mejorar, queremos tener una polis, entre comillas, buena, y digo buena porque son las palabras que utilizan estos autores clásicos, ¿no? Entonces, vamos a dialogar en torno a eso, en torno a la comunidad para los clásicos, y en este caso elegimos el texto de Aristóteles, aunque uno puede buscar en Platón también y encontrarlo, pero como decíamos antes en otras oportunidades, el problema con Platón es que Platón nos lega su perspectiva en formato de diálogo, en formato de novelado, si ustedes quieren. En cambio, Aristóteles ya tiene provoca un giro en términos de legarnos su material escrito, ¿no? Dice en la contratapa de la política de Aristóteles, ¿sí? Nuestros actuales sistemas sociales, políticos y económicos fueron diseñados como lo demuestra la política, la monumental obra de Aristóteles. En esta obra Aristóteles funda el punto cero, el comienzo absoluto de la ciencia política, al menos en su forma más sistemática. Digo, Aristóteles en este libro no solamente trabaja con conceptos, sino que también recupera experiencias pasadas, experiencias de las guerras, experiencias de los modos de ocupar territorios. En algún punto tiene algo así como o mejor dicho, Maquiavelo toma mucho de Aristóteles y toma esta posibilidad de narrar experiencias pasadas para no cometer los mismos errores, ¿no? Bueno, de algún modo Aristóteles nos muestra una serie de peripecias de la experiencia de Grecia y los alrededores, con los que construye muchos libros, en realidad
este texto que se llama La política está dividido en libros y en capítulos. Libros es lo que nosotros llamamos capítulos, ¿sí? Y si ustedes quieren, lo que Aristóteles llama capítulos es lo que nosotros llamamos apartados, ¿sí? Para ubicarnos en la estructura de un texto de Aristóteles. Entonces, en el libro 1, de lo que va a tratar es de la comunidad política y la comunidad familiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la comunidad familiar es la que sostiene toda la comunidad política, mientras los políticos se dedican al diálogo sobre el mejoramiento de la polis, las mujeres atienden el tema de la economía familiar. Y los esclavos, obviamente, por naturaleza, nacieron esclavos, no pueden, nunca van a poder salir desde ese lugar, ¿no? Sin embargo, el trabajo de investigación de Aristóteles es bien interesante, ¿sí? Porque Aristóteles nace en el norte de Grecia, en esta gira, en el año 384 a.C. Al perder a sus padres siendo muy niño, queda a cargo de su tutor, Próxeno de Atarneo, quien lo envía a Atenas a la Academia de Platón, ¿sí? Ahí obviamente hace todo el trabajo de escolarización con su maestro Platón, y como buen discípulo termina de algún modo superándolo, ¿no? Ahora bien, Aristóteles es un pensador genial, ¿no? Que estimaba, ¿sí? Estimaba mucho a sus discípulos, ¿sí? Entonces, desde ese lugar trabaja mucho en torno a la educación de la juventud. Es más, en este libro sobre la política, uno de los capítulos, los últimos sobre todo, los últimos capítulos o los últimos libros, si ustedes quieren, el libro 7 y el libro 8, cuando Aristóteles dialoga sobre la descripción del estado ideal, comienza en el capítulo aproximadamente 13 a dialogar sobre los sistemas educativos. Sistemas educativos pensados para la Grecia clásica, obviamente, ¿no? Pero, ¿cómo concluye el libro? Justamente con la educación de los jóvenes, ¿sí? Es decir, el libro 8 nos va a hablar sobre la educación de los jóvenes, ¿sí? La educación en la ciudad ideal, en torno a los ámbitos curriculares también, porque nos va a hablar de la música, de la gimnasia, de la gramática, de la educación física, ¿sí? Desde ese lugar, su preocupación es la cuestión de los sistemas educativos para la formación de la ciudadanía. Una ciudadanía de élite, obviamente, porque ciudadanos son los hombres con patrimonio, ni las mujeres son ciudadanas, ni los niños, ni los esclavos. Con lo cual, el sistema educativo es específico para esa élite, ¿no? Para quien se va a dedicar a la política. Entonces, Aristóteles no se conformaba con las meras descripciones. Su indagación lo lleva a investigar el origen de una estructura de pensamiento que por entonces comenzaba a crearse. De esa larga y laboriosa meditación han surgido los 8 libros que componen este tratado. Es decir, este texto es un tratado de algún modo, ¿no? Sin duda la obra capital de todos los tiempos y paso obligado para comprender el pensamiento antiguo respecto de lo político, ¿sí? No respecto de la política. Entonces, aunque el texto se llame La política, de lo que nos va a dialogar es de algún modo sobre las decisiones que atañen a la polis, pero que nada tienen que ver con lo que nosotros comprendemos con el mundo de la política hoy, ¿sí? En términos de política pública, perdón, otra vez, insisto en eso. Entonces, Aristóteles como punto primordial. Ahora bien, elegimos a Aristóteles para dialogar sobre el tema de la ciudadanía en la comunidad clásica, ¿no? Es decir, en la antigua Grecia. Pero como ustedes saben, hay un trastocamiento, una ruptura en términos de lo que llamamos proyecto político-pedagógico de la modernidad, ¿sí? O que me gusta a mí llamar proyecto político-pedagógico, ¿no? En líneas generales, la mayor parte de las personas hablan sobre la modernidad,
como si la modernidad fuera algo que está volando o pululando en el aire, ¿no? La modernidad es de algún modo algo que se proyectaron, que ha sido planificado, estructurado, y que de algún modo hemos heredado, además de lo clásico, obviamente. Y lo antiguo, o los escritores antiguos de la antigüedad, de la Grecia clásica, y también los romanos, es decir, la romanidad y la Grecia antigua, de algún modo fueron constituyendo ese renacimiento de lo antiguo eh, que de algún modo fue marcando los mojones de lo que conocemos como modernidad, ¿sí? No exactamente igual, pero de algún modo hay una necesidad de recuperar ese saber de la antigüedad en el mundo moderno, digo, ¿no? Bien, entonces, para trabajar con la cuestión de lo político, o la política, si ustedes quieren, en el mundo moderno, vamos a leer algunos capítulos del texto capital de Hobbes, que la mayoría de ustedes conocen, que se llama Leviatán, o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil. Entonces, ¿qué queremos con Hobbes? No vamos a leer, obviamente, todo el Leviatán. Vamos a leer, ya les digo bien, el capítulo 13, que habla de la condición natural del género humano en lo que concierne a su felicidad y su miseria, el capítulo 17, que habla de las causas, generación y definición de un Estado, es decir, vamos a dialogar únicamente con eso. Pero a mí lo que me gusta hacer siempre que hablo de Hobbes y su Leviatán es mostrar una maravillosa figura que seguramente todos ustedes conocen y que tiene que ver con esto. Yo no sé si se va a ver bien, ¿no? Pero este es el dibujo en el que de algún modo representa ese Leviatán. Este señor que está acá es el monarca, ¿sí? El monarca es un hombre que está inflado o crece gigante porque ha adquirido los derechos naturales de cada uno de los súbditos, ¿sí? Cada persona, de modo tácito, va a transferir sus derechos de naturaleza, ¿sí? Derechos de naturaleza que, bueno, ustedes tienen después el videíto ahí que les dejo para poder recuperar mejor esto. Pero no se ve exactamente, pero busquen la imagen en internet y van a ver que tiene una espada, porque es por la fuerza, ¿sí? Va a concentrar la fuerza de todos los hombrecitos que tiene al interior. Digo, esta figura, ¿sí? Lo que tiene al interior son todos hombrecitos, ¿no? Eso, eso simboliza que cada uno, de las personas, de los seres que están en estado de naturaleza, lo que hacen es de algún modo transferir esos derechos de naturaleza al soberano, ¿sí? El soberano no pacta, entonces el soberano se queda con los derechos de todos y al único que le debe obediencia es a Dios, ¿sí? Desde ese lugar es que, bueno, de algún modo, la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil es algo monstruoso desde el punto de vista de que el Leviatán es un monstruo bíblico, ¿no? Desde ese lugar es desde donde me parece interesante dialogar sobre esos, en principio, esos dos capítulos que les dejamos del Leviatán, ¿no? Entonces, a los 41 años, después de haber recibido una formación escolástica y humanística desde el punto de vista de la escolástica, Hobbes encuentra todo un mundo, se maravilla con Galileo, ¿sí? Entonces, ¿Galileo qué le trae? Galileo le trae la posibilidad de plantear o pensar la política o lo político desde un punto de vista matemático, ¿sí? Galileo desde el punto de vista de la física también, ¿no? Y Euclides se dedica mucho a la matemática euclidiana, y desde ese lugar entonces, a mí me gusta decir que este texto maravilloso es de una lectura simple, porque no deja nada librado al azar, pero además es un texto geométrico, ¿sí? Una cosa se
se concatena con la otra, cada capítulo se concatena con el anterior. Entonces es como que la estructura del texto es geométrica desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de lo comprensible que es, más allá de la... de lo que está proponiendo, ¿no? Del pacto que está proponiendo. Ahora bien, no hay una necesidad de pensar que la construcción o la originación de ese Leviatán es algo que le viene desde el punto de vista diabólico a Job, ¿sí? Lo que está buscando es parar las guerras, a lo que teme es a la violencia que de algún modo lo que genera son muertes violentas. Entonces, Hobbes está temiendo esa muerte violenta y desde ese lugar tan característico, tan geométrico de su prosa, de su escritura, lo que nos lega es esto, ¿sí? La posibilidad de pensar en un gobierno civil que de algún modo está manejado por una sola persona, si ustedes quieren, porque es el soberano quien de algún modo va a tomar el lugar de juez y de legislador, y desde ese lugar va a tener la posibilidad de quedarse incluso con el derecho de vida y muerte. ¿Sí? Entonces, a lo mejor lo maquiavélico, si ustedes quieren, de Hobbes y su Leviatán, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que la acumulación de derechos hace a ese soberano una persona muy fuerte, ¿sí? Una única persona que va a decirnos qué podemos tener, qué podemos hacer, es decir, nos quedamos sin libertad, pero nos quedamos con nuestra propia vida, ¿sí? Ustedes saben que para Hobbes los seres humanos son lobos, ¿sí? Son lobos y se matan unos a otros, esa famosa guerra de todos contra todos. Entonces, de ese lugar, para evitar esa guerra de todos contra todos, es que piensa este Leviatán. Otra vez, insisto en esto, ¿el problema es Hobbes, que escribe el Leviatán, o el problema es quienes argumentan que una sociedad civil puede organizarse desde ese lugar de obtener el derecho de la vida de una persona? ¿Sí? Entonces, desde ese lugar es en donde me parece que es importante leer a Hobbes para poder comprender primero lo que está buscando. Está buscando seguridad, lo que buscamos todos los días nosotros y nosotras, ¿no? ¿Qué les pedimos a la política? Le pedimos seguridad, le pedimos educación, le pedimos trabajo, es decir, le pedimos distribución de bienes. Y esto es lo que hace Hobbes en ese famoso Leviatán. Bien, dejo a Hobbes entonces y voy con otro de los autores que vamos a leer, pocos capítulos, y ese autor es Locke, ¿sí? En el ensayo sobre el gobierno civil. Vamos a leer el capítulo 2 del estado de naturaleza, que es bien importante, y el capítulo 5 de la propiedad. Muy importante porque este pequeño librito de Locke lo que hace es de algún modo pensar un gobierno civil o una comunidad civil desde el punto de vista de la defensa de la propiedad, ¿sí? Entonces, el soberano no me puede quedarse con mis riquezas, va a decir Locke, ¿no? Entonces, de algún modo hay ahí un pequeño quiebre que le dice, no, yo planté mis terrenos antes de que el soberano estuviera en ese lugar. Con lo cual, si yo planto mis terrenos y los cultivo, no tengo ningún problema en darle una parte al soberano a modo de impuesto. Pero lo que es mío, lo que está trabajado, ese pedazo de tierra, ese cacho de tierra que está trabajado con mis manos, entonces me corresponde, es mi propiedad. Así como mi persona también es mi propiedad. Entonces un soberano no puede disponer ni de mis bienes ni de mi persona, porque también me pertenece. Yo soy mi propio dueño, o mi propia dueña, si ustedes quieren. Bueno, más o menos a grandes rasgos, y dicho, sencillamente esto es lo que hace Locke en su ensayo sobre el gobierno civil, ¿no? No nos vamos a detener demasiado, ¿no? Es una obra clásica, obviamente, fue publicado en 1690, tras más de una década de escritura, es decir, estuvo escribiendo el texto 10 años, el ensayo, y bueno, y nos llega tan clásico es su texto, que seguimos dialogando sobre
lo que nos enseña o lo que pretendió heredarnos Locke. Nosotros hablamos de una tríada contractualista que la constituyen Hobbes, Locke y Rousseau. Como no tenemos, o en realidad en educación solemos leer mucho a Rousseau, lo que les dejo es en la clase un texto en el que hablo más de Rousseau que de estos otros dos autores, aunque obviamente tengo que, de algún modo, indicar algún vínculo o alguna oposición, porque Rousseau nos va a traer, con su famosa idea de contrato social, una ruptura a ambos, ¿sí? Una ruptura a estos dos autores, ¿sí? Es decir, con esta cuestión del origen de la desigualdad entre los hombres, Rousseau nos trae la posibilidad de pensar un gobierno civil como una asamblea. Es decir, el problema de Rousseau es que piensa en un tipo de organización política o organización civil muy clásica, en el que cada ciudadano participe de esas decisiones. Y lo cierto es que no parecería adecuado en un momento en el que la población aumentó exponencialmente, ¿no? Entonces, de ese lugar no van a leer directamente a Rousseau, pero sí en la clase les voy a dejar más que nada para dialogar con ese autor. Entonces, vamos a estar completando de algún modo en esta clase lo que compete a la ciudadanía y a la comunidad clásica, en principio con Aristóteles, lo que hace a la ciudadanía y la comunidad moderna, ¿sí? De algún modo, con Hobbes, Locke y Rousseau. Les voy a dejar otro video con un PowerPoint en el que más o menos dialogo sobre algo así como notas sobre la política, ¿no? Que vamos a ir de Aristóteles a Gramsci, porque vamos a recuperar a Gramsci en la clase que viene, con lo cual el video está dividido en dos partes. Lo que les voy a dejar es la primera parte, ¿sí? Bueno, y un foro para compartir interrogantes que vamos a dejar como ya tenemos costumbre. Bueno, y en la próxima clase, en la que vamos a cerrar la unidad 3, vamos a hablar de lo que podríamos llamar una ciudadanía posmoderna o una comunidad posmoderna, entre comillas, o transmoderna, como me gusta decir, de la mano de Enrique Dussel, ¿sí? O tardomoderna, también como algunos lo llaman, ¿sí? Bueno, pero de esto vamos a hablar en la próxima guía de lectura. Bueno, esto fue todo. Nos encontramos en la próxima parada. Que tengan una linda semana. Y espero que hayan disfrutado mucho de la elaboración del ensayo, ¿sí? Bueno, nos encontramos la semana que viene, ¿sí? Adiós.